Bienvenidos. Lo que vas a escuchar a continuación no es una predicción para el futuro lejano, sino la realidad de febrero de 2026. Estamos viviendo el equivalente al febrero de 2020 de la inteligencia artificial. Un momento en el que el mundo está a punto de cambiar de forma irreversible, pero la mayoría de las personas aún no lo nota. En este audio, exploraremos por qué expertos y CEOs de las empresas líderes advierten que el 50% de los empleos de cuello blanco podrían desaparecer en menos de 5 años y cómo la IA ha comenzado, por primera vez, a construirse a sí misma. La brecha entre la percepción pública y la realidad tecnológica es ahora una amenaza peligrosa. Es hora de entender lo que realmente está sucediendo. Escucha con atención, porque tu carrera y el futuro de la seguridad nacional podrían depender de cómo te adaptes hoy mismo. A ver, hagamos un pequeño ejercicio de memoria. Pensemos un momento en febrero de 2020. La vida, bueno, para la mayoría, era completamente normal. Se oía hablar de un virus en las noticias, sí, pero sonaba como algo lejano, ¿no? Sí, un problema de otro sitio. Exacto. Y 3 semanas después, el mundo entero se había paralizado. Pues, según algunos de los que están en el mismísimo centro del desarrollo tecnológico, ahora mismo podríamos estar en un momento muy parecido con la inteligencia artificial. En esa fase previa, ¿no? Justo. En esa fase de esto parece un poco exagerado, justo antes de una transformación que podría ser, no sé, mucho más grande y sobre todo mucho más rápida. Precisamente. Hoy vamos a sumergirnos en esa idea para intentar comprender la velocidad, la escala de esta revolución que según las fuentes que traemos ya no es algo futuro, es presente. ¿Y en qué nos basamos? Pues en 2 documentos que han causado un auténtico revuelo. El primero es un ensayo que se hizo viral, de un programador e inversor que se llama Matt Schumer, y el título ya lo dice todo. Algo grande está sucediendo. Y el segundo es un artículo de seguimiento del diario El País, que analiza justo el impacto de ese ensayo en los mercados y recoge las voces de otros expertos. La misión, bueno, es intentar ver lo que ellos ven, desgranar qué está pasando de verdad tras las bambalinas. Me gusta esa idea. Empecemos por ahí, por esa perspectiva desde dentro, la de Matt Schumer, porque creo que es la que lo cambia todo. Él no habla como un futurólogo, ¿verdad? No hace predicciones. Para nada. Lo que escribe es un testimonio, casi una advertencia, diría yo, de lo que ya ha ocurrido en su trabajo. Utiliza una metáfora muy potente. Dice que los trabajadores tecnológicos son los primeros en sentir el temblor del suelo. Exacto. No están adivinando el futuro, están avisando de que la ola ya les ha golpeado a ellos y que, bueno, que los demás son los siguientes. Y le pone fecha a ese momento, a esa revelación. Sí, una fecha muy concreta. El 5 de febrero de 2026. Ese día, 2 de los grandes laboratorios de IA lanzaron nuevos modelos casi a la vez. GPT 5.3 Codex y Opus 4.6. Y él lo describe no como un switch, un interruptor que se enciende de golpe, ¿sabes? Sino más bien como... Como ese momento en que te das cuenta de que el agua que llevaba un tiempo subiendo a tu alrededor sin que le dieras importancia, de repente ya te llega al pecho. Y en ese instante la realidad se vuelve innegable, abrumadora. Totalmente. Para que no suene tan abstracto, pone un ejemplo de su propio trabajo, que es demoledor. Cuenta que ahora, para crear una aplicación de software, ya no pica código. No. Simplemente le describe a la IA en lenguaje normal, como si hablara con un colega, lo que quiere. Y después, dice, se aleja del ordenador. Se va a hacer otras cosas y vuelve 4 horas más tarde. Y aquí viene lo increíble. Porque al volver se encuentra con que la IA no solo ha escrito las decenas de miles de líneas de código necesarias. No solo eso. Es que ha ejecutado el programa para probarlo, ha identificado sus propios errores de diseño y de usabilidad, ha reflexionado sobre ellos, los ha corregido y le entrega un producto final que él, un programador experto, describe como perfecto. Un momento. Dice perfecto. Eso es. Eso es lo que me deja helado. Porque eso va mucho más allá de seguir instrucciones. Claro. Escribir código es una cosa, pero identificar un error de usabilidad o de diseño, eso implica tener criterio. Esa es la idea que quiere transmitir. Exactamente esa. Es el salto cualitativo que él mismo subraya como el gran cambio. La IA ya no es una herramienta que ejecuta órdenes a ciegas. Schumer dice que por primera vez ha demostrado algo parecido al juicio y al buen gusto. Esas cualidades que siempre hemos considerado, no sé, exclusivamente humanas. Esa intuición. Esa intuición, sí.
para saber qué funciona mejor para un usuario, qué es estéticamente más agradable o lógicamente más elegante. Según él, la distinción entre la máquina y un humano experto en estas tareas se está desvaneciendo a una velocidad de vértigo. Entiendo el argumento, pero para mucha gente, y la verdad es que me incluyo, esto sonará a ciencia ficción pura y dura. Yo he probado algunas de estas herramientas para escribir un correo o buscar algo y, sinceramente, la experiencia ha sido mediocre. Sí, a menudo cometen errores. Cometen errores básicos, dan respuestas que no tienen sentido. ¿Cómo explica Schumer esa desconexión tan brutal entre su realidad y la del usuario de a pie? Él aborda esa objeción de frente, porque sabe que es la barrera principal. Su argumento es que las versiones que la mayoría hemos probado, las de 2023 o incluso 2024, son, en tiempo de IA, historia antigua. Historia antigua. La diferencia en capacidad entre los modelos de pago actuales, los que usan los profesionales, y los de hace apenas 6 meses, es que es abismal. Y aquí usa otra metáfora que es brillante. A ver. Dice que juzgar el estado actual de la IA usando las versiones gratuitas y antiguas es como querer evaluar el estado de los smartphones usando un teléfono de tapa de hace 15 años. Es una buena imagen, la verdad, pero siendo un poco abogado del diablo, ¿no podría ser también una excusa fácil? Cada vez que una tecnología no cumple las expectativas, sus defensores dicen, es que no estás usando la última versión de pago. Claro. ¿Cómo sabemos que esta vez es diferente y no es simplemente el típico ciclo de hype tecnológico? Es una pregunta perfectamente legítima. Y creo que Schumer la responde no con opiniones, sino con una cronología de datos. Nos pide que miremos la progresión. Vale. En 2022, la IA no era capaz de hacer operaciones aritméticas básicas de forma fiable. En 2023, ya aprobó el examen para ser abogado en Estados Unidos, uno de los más difíciles. Increíble. En 2024, ya escribía software funcional. A finales de 2025, los mejores ingenieros del mundo estaban delegando en ella gran parte de su trabajo. Y el 5 de febrero de 2026, según él, la presa se rompió. Es que no es lineal. No es un progreso lineal, es una curva que se ha vuelto casi vertical. Vale, la experiencia de una persona, por muy experta que sea, puede ser anecdótica. Pero, ¿existen métricas objetivas que confirmen esta aceleración tan salvaje? Sí, y este es un punto clave. Schumer menciona una organización llamada MET que se dedica precisamente a medir esto de forma objetiva, sin hype. ¿Y qué miden? Han creado una prueba estándar. Miden el tiempo que una IA puede realizar una tarea compleja de software de principio a fin sin necesitar ningún tipo de ayuda humana. Vale, ¿y los resultados? Pues hace aproximadamente un año esa cifra era de unos 10 minutos. La última medición que él cita en su ensayo, de noviembre de 2025, ya era de casi 5 horas. ¿De 10 minutos a 5 horas? ¿En menos de un año? Sí. Y lo más increíble es que esa capacidad se estaba duplicando de media cada 4 o 7 meses. Y eso sin contar los modelos que salieron este febrero, que según Schumer han provocado otro salto gigantesco. La curva es exponencial. Totalmente. Si esa tendencia se mantiene, no es descabellado pensar que en un año o menos podríamos ver IAs trabajando de forma autónoma en proyectos complejos durante días o semanas. Y este temblor del que hablaba Schumer no se quedó en su círculo. El artículo del País conecta directamente su ensayo con el impacto que tuvo en el mundo real, en la economía. Claro. El texto se viralizó de una forma increíble, más de 80 millones de visitas, y generó una agitación muy real en Wall Street. Las acciones de empresas de software y de videojuegos, por ejemplo, sufrieron un castigo considerable en bolsa. Casi de la noche a la mañana. Es que los inversores, que se dedican a anticipar el futuro, empezaron a conectar los puntos. Si, como dicen los expertos, dentro de poco un niño podrá crear un videojuego a medida solo describiéndolo con la voz. O si una pequeña empresa puede crear un software complejísimo sin apenas saber de informática. Exacto. El modelo de negocio de muchas compañías gigantescas quedan en entredicho. La amenaza ya no es teórica. Y no afecta solo al software. Está lista para saltar a sectores enteros: logística, seguros, consultoría, derecho. Y detrás de todo esto hay una inversión de capital que, según el País, es demencial. Destacan una cifra que es difícil de asimilar. Solo para este año, 2026, se prevé que 4 empresas, Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft, Las 4 grandes. inviertan juntas más de 650.000 millones de dólares
en IA. Es una barbaridad. El artículo subraya que es la mayor cantidad de dinero jamás invertida en un solo año en cualquier desarrollo tecnológico de la historia. Es que es una cifra que supera con creces la carrera espacial o la burbuja de las .com. Es una apuesta total. Y cuando conectas esa inversión masiva con el ritmo de avance, entiendes por qué las predicciones sobre el empleo son tan drásticas. Mencionas a Dario Amodei. Sí, el CEO de Anthropic, una de las empresas líderes. Él ha pronosticado públicamente que la IA eliminará el 50% de los empleos de cuello blanco de nivel inicial en un plazo de 1 a 5 años. Y gente como Schumer cree que se está quedando corto. Aquí es importante entender por qué esta ola de automatización es diferente, ¿no? No es como cuando se automatizaron las fábricas y la gente se movió a trabajos de oficina. Es un punto crucial, sí, que ambos textos remarcan. En revoluciones anteriores se reemplazaba una habilidad específica. Un trabajador de una cadena de montaje podía reciclarse como oficinista, pero la IA no es una herramienta para una tarea concreta, más general. Es lo que los expertos llaman un sustituto general del trabajo cognitivo. Mejora en todos los campos a la vez. El problema es que si intentas reciclarte para hacer otra tarea que requiera pensar, marketing, análisis de datos, diseño, la IA también está mejorando en esa misma tarea y probablemente mucho más rápido que tú. No deja un hueco claro al que moverse. Exacto. Y hay un factor que lo acelera todo de una forma que nunca habíamos visto. La propia IA está ayudando a construir la siguiente generación de IA. Eso suena inquietante. Es quizá el punto más importante y el menos comprendido. Se llama automejora recursiva. Schumer cita la documentación técnica del último modelo de OpenAI, GPT 5.3 Codex, donde la propia empresa admite que ese modelo fue instrumental para crearse a sí mismo. ¿Cómo? Lo usaron para depurar su propio código, para optimizar su entrenamiento. Esto crea un ciclo de retroalimentación explosivo. Cada generación de IA ayuda a construir la siguiente, que es más inteligente, y que a su vez construye la siguiente aún más rápido. Una explosión de inteligencia. Los investigadores lo llaman así, la explosión de inteligencia. Y gente como el CEO de Anthropic cree que ese proceso ya ha comenzado. Mientras esta carrera se acelera, el artículo de El País señala algo fascinante. También surgen voces muy críticas, y lo más interesante es que vienen de dentro de las propias empresas. Sí, es una tensión increíble. Por un lado, una inversión y un desarrollo sin precedentes. Por otro, algunas de las mentes que lo están construyendo dan un paso atrás. El caso de Mrinal Sharma es muy llamativo. Era investigador de seguridad en Anthropic. Exacto, y renunció para, según sus propias palabras, escribir poesía y volverse invisible. Escribir poesía y volverse invisible. Suena muy dramático, casi como una rendición. ¿Qué argumento da? ¿Qué le hizo perder la fe? En su carta de despedida, escribió que cree que el mundo está en peligro. Y no solo por la IA, sino por un cóctel de crisis que la IA podría agravar. Su trabajo se centraba en los riesgos más oscuros, como la IA podría facilitar el bioterrorismo o cómo estos asistentes podrían, y cito, hacernos menos humanos. Parece un acto de protesta. Totalmente. Como si sintiera que la situación se ha descontrolado y que el foco está puesto solo en la capacidad y no en la seguridad. Y no es un caso aislado. El artículo también menciona a Zoe Hitzig, de la otra gran compañía, de OpenAI. Efectivamente. Ella era investigadora allí y dimitió justo después de publicar un artículo de opinión en The New York Times. Expresaba sus serias reservas sobre la nueva estrategia de introducir publicidad en sus servicios de IA. Pero, a ver si lo entiendo bien. ¿Es eso realmente diferente de cómo funciona la publicidad hoy? Las redes sociales ya conocen nuestros miedos, basándose en lo que publicamos. Claro. ¿Qué hace que esto sea un salto tan peligroso para ella? Su argumento es muy sutil, y es lo que lo hace tan preocupante. Ella señala que la gente no usa estas herramientas como una red social. Muchísimos usuarios las están empleando como si fueran un terapeuta, un confesor. Un diario íntimo. Exacto. Les cuentan sus miedos más profundos, sus inseguridades, sus secretos. La diferencia es la intimidad, la vulnerabilidad. Una cosa es que un algoritmo infiera que estás triste porque has buscado ciertas cosas. Y otra muy distinta.
Es que le hayas contado al sistema, con tus propias palabras, que te sientes solo y por qué. Esto le da al sistema una ventaja sin precedentes para la manipulación. Si conoce tus vulnerabilidades emocionales más profundas, puede ofrecerte publicidad en el momento exacto y con el mensaje perfecto para ser increíblemente persuasiva y, bueno, potencialmente muy dañina. Entonces, si intentamos destilar una idea central de todo esto, parece que el mensaje es que el cambio no va a venir. Es un proceso que ya está en marcha y que se acelera de forma exponencial. Sí. La conclusión de Schumer es que la mayor ventaja ahora mismo es ser de los primeros en entenderlo, en usarlo y sobre todo en adaptarse. Sí, y da una serie de consejos muy prácticos. Insiste en usar las herramientas de pago para el trabajo real, no quedarse solo con las versiones gratuitas. Anima a dejar el ego a un lado, a no pensar que el propio sector es inmune. Y por encima de todo, su consejo principal es crear el hábito de la adaptación y la experimentación constante. Dice algo así como dedicarle una hora al día, ¿no? A experimentar, a probar cosas nuevas con estas herramientas. Exacto. Es la única forma de no quedarse atrás cuando el suelo se mueve tan rápido. Pero más allá del impacto individual, las fuentes plantean una reflexión final que nos lleva a una escala mucho mayor, una que da verdadero vértigo, la de la seguridad nacional. Ahí volvemos a Dario Amodei. Sí, a un experimento mental que propone y que es realmente inquietante. El del nuevo país, ¿verdad? Ese mismo. Pide que imaginemos el siguiente escenario. De la noche a la mañana aparece un nuevo país en el mapa. Tiene 50 millones de habitantes, cada uno de ellos es significativamente más inteligente que cualquier premio Nobel, piensan 100 veces más rápido que un humano y además nunca duermen ni se cansan. Y pueden acceder a todo Internet, controlar robots. La pregunta que lanza es, ante esa situación, ¿qué diría un asesor de seguridad nacional? Esa imagen es paralizante. Te dejas sin aliento. La respuesta, según Amodei, es que cualquier asesor diría que se trata de la amenaza más grave para la seguridad nacional en un siglo, posiblemente de la historia. Y su conclusión es escalofriante. Él cree que ya estamos construyendo ese país. Y los que lo construyen están a la vez más entusiasmados y más asustados que nadie. Exacto. Creen que esta tecnología es demasiado poderosa como para detenerla, pero demasiado importante como para abandonarla, porque también podría ser la clave para resolver problemas como el cáncer o el Alzheimer. Y eso nos deja con una última reflexión, una pregunta que se queda flotando en el aire después de asimilar todo esto. Exactamente. Si esta nueva nación de inteligencia sobrehumana ya se está construyendo, si ese nuevo poder sin precedentes ya está naciendo en los servidores de un puñado de compañías privadas, ¿cuáles deberían ser sus leyes fundamentales? Y sobre todo, ¿quién debería tener el derecho y la responsabilidad de escribirlas?